Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de reducción de estimación de tiempos y costos. Que de una u otra manera se reduce el tema prácticamente a la reducción de la duración de un proyecto. La reducción de la duración de un proyecto responde principalmente a la necesidad de reducir en términos de tiempos y costos el proyecto. Esto se puede dar por múltiples situaciones. Puede ser por una cuestión que se estipula con el cliente, por alguna cuestión que tengamos de inconveniente con algunos de los insumos. En fin, hay un sinfín de variables que pueden generar precisamente una necesidad de reducir tanto los costos o el tiempo del proyecto. Hay alternativas para acelerar la terminación de los proyectos cuando se quiere reducir el tiempo del proyecto. Por ejemplo, una de ellas es agregar más recursos, es decir, si queremos terminar antes, podemos contratar más personal que permita que las actividades se realicen en un menor tiempo y de esa manera podemos acortar los tiempos del proyecto. Podemos hacer subcontrataciones de alguna de las actividades para que nos ayuden y de una u otra manera también reducir los tiempos de cada una de las actividades y por lo tanto reducir el tiempo del proyecto. Pagar tiempo extra al personal es otra alternativa. Asignar profesionales de tiempo completo al proyecto, es decir, más personal capacitado y especializado que permita precisamente que las actividades se realicen en un menor tiempo. En algunas ocasiones no es tan recomendable, pero en algunas ocasiones es una alternativa para reducir los tiempos, que es hacerlo 2 veces rápido y bien. Es decir, una de las alternativas es hacerlo, aunque no esté muy bien lo que se esté realizando, pero de una u otra manera podemos cumplir con los tiempos del proyecto y después regresar a esas actividades y hacerlo bien, precisamente para que el proyecto, en términos de su alcance, no sufra ningún tipo de afectación. Algunas ocasiones también podemos reducir el tiempo cuando vamos a nuestra red del proyecto y podemos reacomodar algunas actividades que nos permita realizar algunas de ellas de manera paralela y de esa manera reducir el tiempo del proyecto. Otra alternativa es reducir el alcance del proyecto. Es ver el alcance que tenemos y a lo mejor modificar ese alcance de tal suerte que nos permita precisamente reducir el tiempo para cumplir con lo que habíamos establecido en ese alcance. Otra alternativa, tampoco tan recomendable, es reducir la calidad de los entregables del proyecto. Es decir, lo podemos hacer en menos tiempo, pero la calidad se va a ver afectada y por consecuencia tenemos que estar conscientes que es una alternativa, pero no es de las más recomendadas, pero bueno, en determinado momento se puede recurrir a ella. Hay algunos métodos para acortar el tiempo del proyecto. Lamentablemente siempre hay que tener presente que si queremos reducir el tiempo, eso nos va a ocasionar mayores costos. Por ejemplo, en esta pequeña gráfica, nosotros vemos que esta actividad se realiza muy probablemente, pensemos en unos 10 días con este costo. Esto es, digamos, en términos de la planeación normal. Si queremos reducir el tiempo de 10 días a 5 días, esto va a provocar que nuestros costos se eleven sustancialmente. En determinado momento, si queremos reducir precisamente esos tiempos, tenemos que estar conscientes que uno de los elementos importantes del proyecto se va a tener que mover. Por eso era importante que en el planteamiento del proyecto, en la definición del proyecto, se establecieran las prioridades en términos de los 3 elementos, es decir, los costos, los tiempos y el alcance. En este caso, si reducimos el tiempo, el costo se elevará, es decir, la variable costo tendrá que sufrir un movimiento y si no era la prioritaria, pues lo podríamos hacer sin ningún problema. Si nosotros lo vemos en términos de nuestro proyecto, tenemos aquí nuestra red del proyecto, tenemos nuestras actividades, los tiempos que implican cada una de estas actividades y podríamos estimar qué tanto nos costaría el poder reducir el tiempo en cada una de estas actividades. Y entonces poder decir
Podemos hacer estas actividades y lo máximo que podemos reducir en cada una de estas actividades en términos de unidades de tiempo son estas. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo y el costo que implicaría cada una de estas actividades. Si queremos reducir estas actividades en términos de tiempo, implicará un incremento en el costo del proyecto. Si nosotros vemos esta red en particular que tiene un tiempo estimado de 25 días, supongamos, y el costo directo total es de 450. Si nosotros queremos acortar, por ejemplo, el tiempo en la actividad A, es decir, de 3 a 2, lo podríamos hacer y reducir el tiempo de 25 días a 24 días. Pero eso implica que la actividad A, que es para reducir un día, implicará un costo adicional de 20. Por lo tanto, el costo se elevaría de 50 de esa actividad a 70. Y por lo tanto, el costo total del proyecto subiría de 450 a 470. Sin embargo, sí pudimos reducir el tiempo, que era una de las cuestiones que era necesaria en términos de este proyecto. Hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando se acorta la duración del proyecto, aumenta el riesgo de terminar tarde. Eso es importantísimo. Siempre que reducimos tiempos en las actividades, va a implicar por consecuencia un mayor riesgo de que surjan algunos inconvenientes y eso provoque que terminemos tarde el proyecto, ¿no? ¿Qué tanto podemos reducir de un proyecto? Pues va a depender de la sensibilidad que tenga nuestra red de nuestro proyecto. Hay proyectos que tienen sensibilidades muy bajas y hay otras muy altas. ¿A qué se refiere esto con sensibilidad? Es decir, aquellos proyectos que tienen rutas críticas o la ruta crítica muy fuerte o hay varias rutas críticas, la sensibilidad del proyecto aumenta mucho. Aquellos que tienen una sola ruta crítica y hay muchos tiempos de holguras en el resto de las actividades, puede existir esta posibilidad de reducir el tiempo con mayor comodidad y la sensibilidad es mucho más baja. Por lo tanto, hay que considerar esto cuando realicemos esta actividad, si es que se nos presenta en la administración de proyectos. El otro punto importante en términos de reducir las estimaciones es en términos de los costos. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir los costos de un proyecto? Puede ser que se reduzca el alcance del proyecto, es decir, dependiendo de lo que establecimos en nuestra definición del proyecto, de lo que íbamos a entregar, reducir, digamos, esos entregables y por lo tanto eso implicará una reducción de costos. Otra de las posibilidades es ser que el dueño del proyecto tome mayor responsabilidad en el proyecto. Es decir, que se identifiquen algunas actividades en donde el dueño se puede involucrar y él mismo puede hacer estas actividades y por consecuencia reducir estos costos. Otra alternativa que es muy socorrida es la subcontratación, el outsourcing, es decir, buscar otras formas más baratas de completar el proyecto con menos costos. Y una de las cuestiones que no podemos dejar pasar por alto es en nuestro equipo que está involucrado en el proyecto, generar una lluvia de ideas que permita precisamente que los integrantes del equipo puedan dar algunas ideas que permitan la reducción de los costos. Y bueno, sería todo por el momento en cuanto a esta actividad. Nos vemos en el siguiente video.